No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus... Shabbat Shalom para todos los amados que nos escuchan a través del canal de YouTube de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Damos un saludo muy fraternal desde la comunidad de Paipa, Boyacá, y el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 1 del libro de Nehemías. Shabbat Shalom para todos en esta mañana. Shabbat Shalom. Bueno, amados, Nehemías es un libro muy interesante, muy importante y muy especial porque nos habla de puntos fundamentales para levantar una obra como la que estamos haciendo, no solamente aquí en el ministerio, sino cada uno. Y algo curioso es que tanto el libro de Nehemías como el libro de Esdras era uno solo, pero con el tiempo y cuando lo que hemos aprendido aún en las clases, en la escuela, desafortunadamente, al momento de hacer las traducciones, la organización de los canon, pues lo que hicieron fue separar, estos dos libros que inicialmente eran uno solo. ¿Por qué sabemos que eran uno solo? Porque tratan del mismo tema, obviamente, y ya lo vamos a ir desarrollando con el avance en el estudio, y porque de uno tiene que ver con el otro, y también porque las fechas coinciden en cuanto a la escritura. Entonces vamos a iniciar, y quiero primeramente hablarles acerca del nombre de Nehemías, y es algo bien interesante lo que significa este nombre. La palabra o el nombre Nehemías en el hebreo es Nehemías, del Strong 5166, y Nehemías significa consolación de Adonai. Y es algo muy importante porque realmente lo que el Padre le permitió a Nehemías hacer a través de la reconstrucción de las murallas, para los que ya lo han leído, fue traer consolación al pueblo después de tantos años de cautiverio. Entonces fue un periodo, recordemos como lo hemos aprendido en Jeremías, un periodo muy difícil, un periodo muy oscuro, un periodo donde el pueblo fue deportado a Babilonia, en el caso de Judá, y específicamente el libro de Nehemías está enfocado al reino del norte, al reino del sur, a Judá, porque ellos fueron los que fueron deportados a Babilonia y allí estuvieron 70 años. ¿Por qué no vamos a hablar del reino del norte, que es Israel? Porque recordemos que el objetivo de los asirios, a diferencia de los babilonios, no fue sacarlos y llevarlos a otro lado, sino fue expropiarlos y dispersarlos por todas las naciones. ¿Ok?
que es lo que hoy día conocemos como Efraín, ¿cierto? Entonces, como ya el pueblo de Efraín estaba disperso, por ende, no había la posibilidad de que el pueblo pudiese nuevamente retornar, de que el pueblo se devolviera. Entonces, por eso específicamente para el tiempo de Nehemías, se está hablando exclusivamente es para el pueblo de Judá, porque ellos sí eran los que podían retornar. Ellos se encontraban en un lugar diferente, que en este caso es Babilonia. Entonces vamos a ver que en el estudio ellos sí tuvieron la oportunidad de retornar. Y bueno, todo lo que conlleva el estar en una tierra extraña, una tierra tan compleja, una tierra donde fueron 70 años donde se perdió absolutamente todo. En 70 años donde olvidaron al Elohim de Israel, donde olvidaron al Elohim de los antepasados de Abraham, de Isaac, de Jacob, donde perdieron la identidad de los nombres santos del Eterno, donde perdieron la identidad de las fiestas. Y vamos a ver que era un grupo grandísimo y que solamente un grupo pequeño fue el que quiso devolverse, el que quiso retornar. Entonces, ¿qué era lo que necesitaba el pueblo en ese momento? Consolación. Y Nehemías vino a traer eso. En medio de un momento tan duro, trajo consolación. Pero la palabra Nehemías en el hebreo tiene una raíz primaria que es Nakham. Y esta palabra Nakham del 5162 del Strong habla de aliento, lamentar, consolar, suspirar, respirar, compasión, misericordia y aliviar. Cuando habla de ese aliento, de ese respiro y ese suspirar, no es el mismo aliento o el soplo del ruach, ¿no? Aclaro, sino es esos suspiros como cuando alguien está cansado, como cuando uno hace, ¿cierto? Que uno ya no aguanto más. Eso es lo que significa esta palabra, ese suspiro, ese aliento, cuando ya no hay nada más que hacer, cuando ya está uno muy cansado por el trajín, por el viaje. Entonces, aparte de eso, esta palabra tiene que ver con misericordia, con compasión y con traer un alivio. Y era también lo que a través de la vida de este gran hombre, de Nehemías, iba a traer al pueblo, un alivio, un descanso. Me puse a mirar cada una de las letras del nombre de Nehemías y pues realmente resume todo lo que ese hombre hizo en el transcurrir de su propósito. La letra Nun, que es la primera, recordemos, como ya lo hemos aprendido, vida, perpetuar, lo que significa la letra Nun, sabiduría también, y semilla. De hecho, también la letra Nun tiene que ver con el Mesías. El valor numérico es el 50. La letra Yet, y bueno, les menciono los valores numéricos porque ya vamos a ver a continuación lo que sale a través de la gematría de esto y es algo muy interesante. La letra Yet habla de defensa, muro, pared y un cerco de protección. Nehemías, la tarea era reconstruir las murallas y en su propio nombre está eso, la Yet, el reconstruir nuevamente ese muro, el traer una defensa, un cerco de protección para el pueblo que se encontraba desprotegido. El número 8 es la letra Yet. El 40, la letra Mem. Recordemos, hay Mem abierta y Mem cerrada. En este caso, para Nehemías, era una Mem cerrada para el nombre de Nehemías. Fuente de sabiduría, libertad y fertilidad. La letra Yod, con el número 10, brazo, trabajar, empujar y llevar. Y vamos a darnos cuenta en el transcurso del libro que algo que sí tuvo que hacer Nehemías fue trabajar, y trabajar duro. Entonces ahí también encontramos lo que significa esta letra. Y encontramos la letra Hei, la última. Y recordemos que la Hei es ventana abierta, el soplo, el Ruach, la revelación. Tiene que ver con la Torá. Entonces ese es el número 5. Uniendo todos estos valores numéricos nos da al final nuevamente la letra Hei. Y yo decía, pero si ya tiene la Hei, ¿por qué otra vez la Hei? Y es que vamos a darnos cuenta cuando empecemos a desarrollar el libro y a conocer el carácter de Nehemías, que definitivamente era un hombre que estaba totalmente lleno de la presencia del Espíritu Santo. Era un hombre que conocía tanto al Padre que su actuar y su proceder
era de un hombre guiado por el espíritu de Adonai. Recordemos que aparte de que la Hei es esa revelación, pues cuando miramos y lo hemos también aprendido, cuando el Padre agregaba la Hei a un nombre, en este caso como por ejemplo Abraham, que era Abraham y después fue Abraham, como Sarai y después fue Sara, cuando se le agregaba la Hei, tenía que ver con no solamente ponerle la letra al final, sino tenía que ver con el carácter del Espíritu Santo, con el carácter del Eterno depositada en la vida de esa persona. Y eso es algo muy importante porque nos da luces de lo que era Nehemías, la persona que era él. Entonces Nehemías era un hombre que tenía un carácter definido, era un hombre que conocía al Eterno y por eso el Padre lo eligió para esa tarea tan ardua, porque no fue una tarea nada fácil. Algo también muy maravilloso que representa Sahei es la revelación de la Torá, porque es el número 5, representa los 5 primeros libros de la Escritura. Nehemías tenía una revelación de la Torá tan impresionante que a pesar de que estuvo exiliado en Babilonia durante tanto tiempo y que estuvo tanto tiempo lejos de la verdad, a pesar de eso su identidad nunca se perdió. Porque vemos que unos, si apenas llegaron a Babilonia, ¿qué hicieron? Pues se asimilaron, empezaron a hacer lo que ellos hacían, se olvidaron de sus raíces, de su identidad, pero Nehemías no, Nehemías tenía claro lo que él era. Y algo fundamental que usted va a ver en la medida que vayamos leyendo, en el caso de hoy, el capítulo 1 y en el transcurso de los otros capítulos, es la gracia y el favor del Eterno. Y la letra G tiene que ver con esa gracia. Nehemías sí que tuvo que hallar gracia porque pues se enfrentó primeramente al rey para hacer todo lo que tenía que hacer, gracia con el pueblo, gracia aún con los mismos enemigos y tuvo la autoridad para poder enfrentar todo lo que se le levantó como opositor a la obra que él iba a hacer. Entonces, reuniendo todo lo que estas letras dicen, entonces Nehemías, un hombre que iba a traer vida y esperanza a través de la protección y el cerco, no solamente físico, porque a pesar de que levantó murallas físicas, también iba a ser algo espiritual, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo. Un hombre lleno de la fuente de la sabiduría, de la Torá, para traer libertad y volver a traer fertilidad, porque el pueblo estaba muerto en ese momento. Un hombre que tenía que trabajar arduamente para llevar al pueblo a volver a creer, a soñar y a tener la identidad. Recordemos que, como les decía ahorita al comienzo, Nehemías y Esdras eran un solo libro. Y hubo 3 grandes líderes que hicieron retornos después de los 70 años de Babilonia. Uno fue Zorobabel, luego fue Esdras, después de 60 años fue Esdras y luego fue Nehemías. Zorobabel y Esdras se encargaron de la restauración del templo, de la restauración de la presencia del Eterno. Pero esto no hubiese sido posible si no hubiese habido un cerco de protección. Porque imagínense ustedes, ellos reconstruir el templo y recordemos todo lo que había en el templo. Los artefactos, todas las herramientas, todos los elementos que estaban dentro del templo que eran de oro puro. Volver a hacer eso y sin murallas es como yo amoblar mi casa y dejar la puerta abierta en la noche. Cualquiera va a entrar y va a saquear lo que yo tenía ahí. Por eso esto no fue posible, la restauración total de la parte espiritual no fue posible sino hasta que se reconstruyeron los muros. Por eso tanto Esdras como Nehemías y Zorobabel van de la mano ellos 3. Entonces Esdras, un hombre con trabajo arduo, tuvo que tener la fuerza para trabajar y para llevar a llevar a cabo esta tarea tan ardua de levantar los muros. Y lleno de la revelación de la gracia del Padre, y no solamente una vez, sino 2 veces, según lo que aprendíamos con las letras del alefato. Un hombre lleno de la gracia del Creador para hacer todo lo que el Padre le había encomendado. Eso con respecto a lo que significa el nombre de Nehemías. Y ya como les indicaba, esto ya nos da luces de lo que representa espiritualmente el desarrollo y la labor de este varón. Voy a hacerles una pequeña introducción para iniciar en el versículo 1. Y dice que hace unos 1000 años, después de Moshe, y unos 400 años antes del nacimiento del Mesías,
la nación de Israel se encontraba en total desesperación y angustia, porque sus naciones, tanto el reino del norte como el reino del sur, fueron destruidas. En el caso de la ciudad de Jerusalén fue completamente conquistada por los babilonios y el templo de Salomón, que era la gloria de Jerusalén en ese momento, recordemos que para ellos el templo era lo máximo, fue destruido. Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, deportaron a casi todos de la ciudad y la región por alrededor de 70 años. Y Jerusalén quedó como un pueblo inhabitable. ¿Por qué digo casi todos? Porque los babilonios fueron muy sabios y muy inteligentes y dijeron, nos vamos a llevar lo mejorcito. ¿Qué quiere decir? Que dejaron allá a las viudas, a los ancianos y en algunos casos también dejaron niños. ¿Por qué se llevaron lo mejor? Porque la idea era capacitarlos con las ciencias y con las artes que ellos tenían. Recordemos que Babilonia, la antigua Mesopotamia, era la cúspide de la cultura en ese momento. Era el lugar y era el centro cultural de toda la nación en ese momento, de todos los pueblos. Por eso era tan importante culturizar a los que estaban en el pueblo de Israel en ese momento. Y esto fue tan importante porque vemos casos como como lo narra el libro de Daniel, ¿no? Recordemos, Daniel también estuvo allá en Babilonia, y recordemos que él junto con sus amigos tuvo que aprender la lengua caldea, tuvo que aprender todo lo que culturalmente representaba Babilonia. Esther, eso es otro ejemplo, una mujer joven que tuvo que llegar a Susa, la capital del imperio persa en ese momento, para aprender y convertirse después la reina en reemplazo de Basti. Jóvenes que Babilonia capturó, son ejemplos, para tratar de enriquecerse ellos también y engrandecer su imperio, que ese era uno de los propósitos, comparados con los asirios. Los asirios desterraban, mataban y dejaban todo ahí a su suerte. Pero los babilonios lo que hacían era ensanchar el territorio y engrandecer. Por eso sus planes de conquista y de batalla eran muy diferentes. Jerusalén quedó como un pueblo inhóspito, como un pueblo fantasma. Ya no había nada ahí. Cuando el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia, comenzaron a hacer sus casas allí, tratando de establecer nuevamente sus vidas. Y era como la resignación, como que ya estamos aquí, pues acomodémonos, acostumbrémonos. Después, durante 70 años, nadie en algún momento llegó a pensar, a decir, venga, ¿y si nos devolvemos? ¿Y si nos escapamos? ¿Y si nos volvemos, y si volvemos a nuestra tierra? ¿Y si volvemos a reconstruir lo que antes era nuestro? En el momento el pueblo se acostumbró a la condición que estaban en ese momento. Entonces ellos se asimilaron y empezaron a establecer su vida nuevamente en ese lugar. Algunos aún seguían al Elohim de los patriarcas, muy poquitos. Nehemías era uno de ellos. Pero otros no tenían ningún deseo de volver a la tierra que había sido entregada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Fíjese esta parte, después de 70 años de cautiverio, se les dio la oportunidad de regresar a su tierra. De los 2 a 3 millones de hebreos, estoy haciendo un aproximado, era un grupo grande, de 2 a 3 millones de hebreos, específicamente del reino de Judá, que fueron deportados a Babilonia, solo 50.000 quisieron regresar. Y eso en cálculos matemáticos equivale más o menos a un 2% de la población. Y el resto se quedó en Babilonia, se asimiló. Le gustó la comodidad de allá porque de hecho allá era o son de nosotros o son del pueblo de Israel. Y los que querían seguir al Elohim de Israel les iba mal. O a Daniel nos lo metieron en el foso de los leones por orar al Eterno y por buscar al Creador. Aún al horno de fuego, a los amigos, ¿cierto? Cosas como así. Los que sí quisieron asimilarse, pues les fue bien, porque es como el que se junta con la élite en ese momento y pues tuvieron dinero, tuvieron nuevamente riquezas, volvieron a rehacer su vida, pero lejos del Padre. Con Zorobabel y Esdras se reconstruyó el templo. Como les digo, el primer viaje después de 70 años lo hizo Zorobabel. Eso lo encontramos también en libros como Zacarías, como Malaquías. Y el primer viaje para la reconstrucción del templo fue con él. 60 años después llega Esdras a Jerusalén. Miren que no eran, o sea, eran periodos de tiempo muy largos. A veces uno piensa que eso era cada 15 días que hacían viajes.
Vamos a ver que no, porque aproximadamente eran 1.287 kilómetros de distancia, desde Susa, la capital del Imperio Persa, allá en Babilonia, hasta Jerusalén. Hoy día es como ir que de Bogotá a Cartagena, más o menos, ¿cierto? Pero es que hoy día hay carro, hay medios de transporte. Imaginémonos en ese momento era a pie, porque ellos, ahora otra cosa, ellos fueron deportados y fueron saqueados. ¿Se acuerdan lo que hemos leído en Jeremías? ¿De qué forma salieron? Desnudos y con cadenas deambulando 1.287 kilómetros. Entonces, realmente, por eso los viajes para retornar, para hacer la tarea de la reconstrucción, pues no eran de un día para otro. Entonces, el primero fue Zorobabel, 60 años después llega Esdras, para tratar de establecer el fundamento espiritual. Recordemos que con la reconstrucción del templo se fortalecía nuevamente la parte espiritual, porque con el templo, ¿qué ocurría? Habían los sacrificios, estaban nuevamente los levitas en función, los sacerdotes, entonces nuevamente empezaba la adoración al Eterno, a invocar el nombre de Adonai. Pero vuelvo y digo, los intentos de ellos fueron fallidos en cierto punto, sino hasta que se construyeron las murallas. El libro de Nehemías inicia 15 años después de que termina el libro de Esdras. Casi 100 años después de que los primeros cautivos regresaron a la tierra prometida. 100 años, o sea, desde Zorobabel pasaron 100 años con Nehemías. Mucho tiempo, demasiado tiempo. Y alrededor de 150 años después de que la ciudad de Jerusalén fuese destruida. Después de este largo tiempo, los muros de la ciudad aún estaban en ruinas. Antes de esto, los ciudadanos de Jerusalén habían intentado reconstruir los muros, como les digo, pero fallaron. Vamos a ir a Esdras, ahí adelantico. Perdón, ahí atrásito. Esdras, antes de Nehemías, Esdras capítulo 4, versículo 6 en adelante dice: años más tarde, cuando Jerjes, o también encontramos como Asuero, se lo puede encontrar también con ese nombre, años más tarde, cuando Jerjes o Asuero comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, los enemigos de Judá, dirigidos por Bislán, Mitrídates, Tabeel, enviaron una carta a Artajerjes escrita en arameo que fue traducida al idioma del rey. El gobernador Rehum y Simsai, el secretario de la corte, escribieron la carta en la cual le contaban al rey Artajerjes acerca de la situación en Jerusalén. Saludaban al rey en nombre de todos sus colegas, los jueces y los dirigentes locales, el pueblo de Tarpel, los persas, los babilonios y los de Erech y Susa, es decir, Elam. También enviaron saludos de parte del resto del pueblo que el gran noble Asurbanipal había deportado y reubicado en Samaria y en todas las tierras vecinas de la provincia situada al occidente del río Éufrates. La siguiente es una copia de la carta. Al rey Artajerjes, de parte de sus leales súbditos de la provincia situada al occidente del río Éufrates. El rey debería saber que los judíos que llegaron a Jerusalén de Babilonia están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada. Ya han echado cimientos y pronto terminarán sus murallas. El rey también debería saber que, si esa ciudad se reconstruye y se completan sus murallas, su reino se verá perjudicado porque los judíos se negarán a pagar los tributos, los derechos aduaneros y los peajes correspondientes. Ya que nosotros somos leales súbditos de usted y no queremos que se deshonre al rey de esa manera, hemos enviado esta información a su majestad. Sugerimos que se investiguen los registros de sus antepasados, en lo que descubrirá lo rebelde que fue esa ciudad en la antigüedad. De hecho, fue destruida a causa de su larga conflictiva historia de rebelión contra los reyes y las naciones que la controlaban. Advertimos al rey que si esa ciudad se reconstruye y sus murallas se completan, su majestad perderá la provincia situada al occidente del río Éufrates. ¿Qué tal esa carta? Unos enemigos bien duros. Y miren que estos enemigos, los que mencioné ahí, Bislán, Mitrídates y Tabeel, eran los enemigos de Esdras en ese momento. Y en Nehemías vamos a encontrar otros enemigos, que eso es algo muy particular, y es que en cada tiempo, así como se levantan hombres del Eterno, se va a levantar oposición.
A veces pensamos que como tenemos al Padre, no va a pasar nada, pero no es así. Siempre va a haber algo que va a querer contrarrestar o alguien que va a querer contrarrestar la obra del Eterno. En este caso, para Esdras, pues fue muy complejo porque mire la forma en la que advirtieron al rey Artajerjes. En pocas palabras le dijeron, no los deje construir más porque mire todo lo que económicamente usted va a perder. Y efectivamente usted puede seguir leyendo todo el capítulo, la respuesta de los gobernadores, y pues vamos a ver que dice que obligaron al pueblo a abandonar la construcción. Entonces, con esto no estamos diciendo que la obra de Esdras o de Zorobabel haya sido mala o que ellos hayan sido malos líderes. Claro que no. Lo que pasa es que cada uno tenía una función específica. Y esta función de Esdras tenía que completarse de una manera tajante con Nehemías. ¿Sí? Se iba a completar el propósito fundamental. No estamos diciendo que lo que haya hecho Esdras haya sido malo o que les faltó tal vez fuerza o liderazgo porque miren, se detuvo la obra, sino que sencillamente el padre necesitaba enviar refuerzos. Y en este caso el refuerzo era Nehemías. ¿Que pasó mucho tiempo? Sí, pero el padre fue bueno, porque dice que fallaron, según aquí lo que leemos en Esdras. Vemos que unos 75 años antes ellos intentaron reconstruir los muros, pero fueron detenidos por los enemigos que mencionamos hace un momento. Pues sin muros el pueblo seguía en problemas. ¿Por qué? Por lo que les mencioné hace un instante. De una u otra manera, así hubiese templo, si no hubiesen murallas que protegieran la ciudad de los enemigos, nada iba a pasar. Ir como una casa sin puertas y sin ventanas. Un blanco fácil para los ladrones, tal cual estaba ocurriendo con el pueblo en Jerusalén. Vamos a leer Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y dice la palabra, estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A finales del otoño, en el mes de Kislev, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los hebreos, judíos, que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. ¿Cuál muralla y cuáles puertas? Las que habían intentado levantar Esdras. Eso había sido destruido. Entonces, algo particular que vamos a ver en el libro de Nehemías es algo bello que es que él habla en primera persona como si fuese un monólogo. Siempre está hablando él. Por eso dice que son las memorias, no está hablando en tercera persona donde se dice yo estaba haciendo esto y luego hice esto. Vamos a ver que esa es como una parte de la narrativa de este libro. El libro de Nehemías empieza diciendo que él escucha la condición de Jerusalén, ¿cierto? Dice, estas son las memorias y dice que a finales del otoño, o sea, para las fiestas de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, que en ese momento no estaban celebrando fiestas, porque recordemos que ya hacía cuánto tiempo el pueblo estaba lejos del Creador. Entonces dice que Nehemías escucha la condición. Él se encontraba en Susa, capital del reino de los persas. Él vivía en el palacio fortificado de los persas. Ese palacio fortificado era nada más y nada menos que el palacio del rey. Era alguien importante para el rey, porque al final del capítulo 1 dice, en esos días yo era el copero. ¿Tenía una posición prominente? Claro que sí. El cuerpo de Nehemías estaba en Persia, pero el corazón y su interés estaban ¿en dónde? En Jerusalén, porque él amaba a su pueblo. Y en el momento que le entregan esas noticias, dicen, me dijeron que las cosas no andaban nada bien. El interés de él pues decayó su semblante en ese momento. ¿Por qué? Diría él, pongámonos a pensar, ¿yo qué puedo hacer para ayudarles si estoy a 1287 kilómetros de distancia? Soy el copero del rey.
soy solo uno, no sé si alguien más quiera ir a ayudar. Son muchas preguntas que se pudo haber hecho en ese momento. Pero algo que sí era seguro es que el sentimiento o el corazón que tenía Nehemías en ese momento era del amor por el pueblo de Jerusalén y por querer ayudar, compasión, consuelo, con lo que significaba su nombre. Salmo 137, vamos a ir allí sin dejar la lectura de Nehemías capítulo 1. Salmo 137, versículo del 5 al 6, léelo Cami, por favor. Salmo 137, versículo del 5 al 6. Y en este texto vamos a ver lo que expresaba Nehemías básicamente con el dolor que él sentía hacia su pueblo. Dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Hasta el 6, 5 y 6. Miren que esto es algo bien importante, porque esto mismo que está narrando el Salmo 137 lo vamos a ver cuando estemos estudiando Jeremías capítulo 52. Y es lo mismo que estaba diciendo Jeremías, cómo poder cantar y entonar canciones de júbilo cuando estamos en una tierra extraña y pagana, en este caso en Babilonia. El sentimiento de Nehemías era así: ¿cómo me puedo olvidar de mis raíces, de mi esencia? ¿Cómo puedo olvidar que yo y mis antepasados servíamos a un Elohim todopoderoso? ¿Cómo me puedo olvidar de la palabra? ¿Cómo me puedo olvidar de las fiestas? ¿Cómo me puedo olvidar de mi pueblo que está sufriendo en un lugar inhóspito? Y sabe, esa es una característica prominente de un verdadero líder. Y anótelo ahí, porque es que todo el libro de Nehemías nos enseña un liderazgo impresionante. Que el liderazgo no es el que manda y el que grita, sino el liderazgo es el que da ejemplo. Y en este tiempo los liderazgos son muy decadentes, desafortunadamente. Hoy día el liderazgo en medio de las iglesias es decadente. No vayamos solamente a las iglesias. Hoy día el liderazgo de los padres en las casas es muy decadente. Por eso uno ve el resultado en esos hijos. Hoy día el liderazgo en medio de un pueblo pues es decadente, pensando aún a nivel político. Si los gobernantes y nuestros líderes actúan como actúan, pues cómo es que gime el pueblo, como lo que nos pasa a nosotros o como le pasa a otras naciones vecinas aquí a Colombia. Entonces, el sentimiento de Nehemías era compasión y misericordia. Un verdadero líder no se preocupa solo por sí mismo. Y es que el egoísmo es algo que un líder no debe tener. No, desde que yo esté bien, desde que a mí me vaya bien, desde que yo coma bien, desde que yo tenga trabajo y el pueblo muriendo, ¿cierto? Si eso llega a pasar, no hay un buen liderazgo. Porque la característica principal de un líder no es tener elocuencia, no es el que mejor sepa hablar, no es el que más estudios tenga. Claro, eso es importante y eso da un plus, pero no significa que si no tienes eso, no vas a ser un buen líder. Entendiendo lo que nos está enseñando este libro, la parte más importante es el amor y la compasión. Y Nehemías tenía eso. Digo, yo no puedo estar aquí muy bien, echándome airecito, en el palacio. Si él vivía en el palacio del rey, ¿cómo cree que vivía? ¿Será que vivía en ruinas? ¿Será que vivía con las peores ropas? ¿Vivía harapiento? ¿Vivía sucio? Yo creo que posiblemente tenía la mejor habitación. O sea, estaba trabajando con el rey. Sí, claro. Imagínense el sentimiento de él. O sea, yo estoy acá pasándola bien. Estoy en una tierra extraña, pero no tengo necesidades. No estoy viviendo hambre. Tengo mis vestidos buenos, no tengo a mis enemigos respirándome en la nuca. Y ahora puedo decir, pues, qué embarrada, les volvieron a destruir la muralla, ¿no? Pobrecitos, ¿cierto? No, en ningún momento él pensó así, dijo, Dios mío, ¿qué puedo hacer? Me duele estas noticias, yo no me puedo quedar aquí con de manos cruzadas. Y algo que vamos a encontrar aquí en el versículo 3, cuando dice que las cosas no andaban bien, en Nehemías capítulo 1, regresando allí, dice que el pueblo tenía grandes dificultades y estaba en desgracia.
hay una, creo que es en la Reina Valera, que habla hay una expresión que es remanente. ¿Sí? Léelo, Mikami, ¿en qué parte dice remanente? ¿En el versículo 3 o 2? 3. Y Lee. me dijeron, el remanente, Ujú. los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Entonces yo decía, bueno, de hecho esa palabra remanente la usamos mucho, ¿no? De hecho nosotros decimos somos el remanente, ¿cierto? Y yo decía, pero ¿por qué remanente? Y la palabra remanente viene del hebreo shear, shear, así tal cual, S-H-E-A-R, shear, del 7605 en el Strong, y dice residuo, lo que sobra, lo restante, los sobrevivientes. Y esta palabra shear tiene una raíz primaria que es sha'ar, y literalmente dice los desamparados. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo decía, cuando hablamos del remanente lo podemos ver por dos puntos. O que somos las obras, o que somos los desamparados, o que somos el residuo, y eso suena feo, como el cuncho, como cuando uno está tomando tinto, ¿cierto? El cuncho, el café, el residuo, el remanente, el café. De una u otra manera yo decía, Padre, nosotros sí somos una pequeña porción de lo que está disperso, pero no somos desamparados porque tenemos la cobertura del Padre. Porque Sha'ar es los desamparados. ¿Usted está desamparado? Entonces no somos esa clase de remanente. Sí, tal vez somos unos sobrevivientes, pero no estamos desamparados. Y eso es algo para tener en cuenta, y eso es algo que me ministraba mucho mi padre a través de este estudio, porque decía, la condición del pueblo en ese momento sí era así. Eran las obras desamparadas, pero para nosotros hoy día, sí, somos el sobrante de todo lo que se esparció, pero no estamos desamparados porque tenemos al Padre, tenemos la Torá, tenemos al Rúa, tenemos la identidad como pueblo. Entonces eso pues da mucho de diferencia, ¿cierto? Entonces cuando usted hoy día empieza a decir somos el remanente del pueblo de Israel, no porque seamos las obras o el cuncho, coloquialmente hablando, sino porque somos los sobrevivientes en medio de este tiempo tan hostil, pero estamos protegidos por el amparo del Eterno. Salmo 91. Estamos bajo la sombra del Altísimo. Entonces eso es algo maravilloso que no podemos dejar pasar por alto. Eran noticias nada alentadoras, ¿cierto? Decía que estaban derribados, las murallas estaban en afrenta, en desgracia. El mal estado del pueblo y el mal estado de los muros de la ciudad estaban íntimamente conectados. Vuelvo y repito esta parte. El mal estado del pueblo y el mal estado de los muros de la ciudad estaban íntimamente conectados. Sin muros no había defensa ni protección. Eran vulnerables para los enemigos y por eso podían ser saqueados con facilidad. En otras palabras, la destrucción de la nación y el ver los muros destruidos y las puertas quemadas eran lo que espiritualmente representaba la condición del alma de ese pueblo. Así como estaba la nación, así estaban ellos. Por eso era un pueblo que estaba en ruinas, estaba desamparado, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Los que vivían en una ciudad sin muros vivían en un constante estrés y temblor. Trate usted de dormir con la puerta abierta. Vuelvo a dar el ejemplo. Eso es un estrés, uno con el ojo a cada rato mirando si hay algún ruido, ¿cierto? Eso es uno no descansa bien. Pues imagínese ellos, trate de dormir sin murallas. En cualquier momento venía alguien y lo saqueaba. Ahora, a veces pensamos que solamente era cuestión de que entraran los enemigos y los robaran. Hay varios escritos, y lo vamos a ver con Jeremías, por eso va muy de la mano, que encontramos que cuando eran saqueados, no solamente era que les quitaran sus pertenencias, sino las mujeres eran violadas, los niños eran matados, porque uno dice, no, pues, róbese eso, lléveselo, como cuando, sí, viene el ladrón y no, pues lléveselo con tal de preservar mi vida, pero no, es que no era suficiente con que ellos robaran, violaban, humillaban,
mataban. Entonces, díganme con qué tranquilidad uno puede dormir así. Ellos nunca sabían cuándo podían ser atacados. No había protección. Recordemos la letra Yet, la del nombre de Nehemías, que era muro, protección, un cerco. Eso era lo que iba a hacer Nehemías a través del llamado que él tenía con ellos. El templo no podía ser reconstruido porque estaba sin muros en la ciudad. Ahora sí entendemos por qué los esfuerzos de Esdras y de Zorobabel fueron un poco en vano, no porque ellos hubiesen sido malos líderes, sino porque empezaron al revés. ¿Cierto? Y el principio era primero la reconstrucción de afuera, en este caso de los muros, para que así protegidos pudiesen nuevamente, el templo pudiese levantarse. Vamos a leer el versículo 4 de Nehemías 1. Y dice, cuando oí esto, ¿oír qué? Las malas noticias. Me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Elohim del cielo. Andrés, por favor, ¿me lees el versículo 4 en tu versión? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Elohim de los cielos. Hice duelo. Y mire que sí que hemos aprendido acerca del ayuno, ¿no? Ya nos quedó clarísimo cuál es el verdadero ayuno. Pues este es un ejemplo de un verdadero ayuno, literalmente. Dice que la reacción de Nehemías ante las noticias de Jerusalén y su pueblo, ¿cuáles fueron? Ay, qué embarrada, no, pobrecitos. Bueno, qué mala suerte. Menos mal yo estoy bien. No, dice que se sentó a llorar. De hecho, hay varios historiadores, uno de ellos es Flavio Josefo, es un historiador judío, y él en algunos de sus textos habla de que la reacción de Nehemías fue caer en tierra. O sea, literalmente como cuando recibes una mala noticia y dice así la historia, le tiemblan las piernas y se postró. O sea, como que, ¿se acuerdan de lo que significaba también la palabra Nehemías, Nehemías, y la raíz? Suspiro y aliento. Así estaba él también en ese momento, como que, no, se acabó, no hay esperanza. Esa es una de la reacción de Nehemías ante las noticias de Jerusalén y de su pueblo. La reacción fue inmediata y fue extrema. Dice que comenzó a llorar, pero también hubo una acción. No solamente se quedó llorando, sino que dice, de hecho, hice duelo, ayuno y oración. Entonces el Eterno, y este punto es bien importante, porque habla de que el Padre estaba usando a Nehemías para hacer algo. Claro. El Padre ocasionó que esas malas noticias llegaran para mover el corazón de este hombre y que él empezara a actuar. Y eso nos enseña que primero el Eterno hace algo en nosotros para luego empezar a hacer la obra afuera. En Nehemías lo primero que tuvo que haber hecho fue llevarlo a ese punto de sentir extremo dolor y compasión para que pudiese actuar a favor de un pueblo. Usted no puede pretender ser usado por el Padre para darle vida a otros si primero usted no ha sido humillado. Nehemías fue humillado primeramente. Ay, ¿y cómo sabemos eso? Pues es que cuando el pueblo fue saqueado, recordemos, cuando los babilonios llegaron, no llegaron allá, ay, venga Nehemías, a mí me dijeron que usted es muy bueno. ¿Será que usted quiere ir a Babilonia a ser el copero del rey? No, la forma en la que él llegó fue abrupta, fue violenta, que con el pasar del tiempo halló gracia y fue puesto en el palacio del rey, eso es otra cosa. Entonces, Nehemías primero fue humillado, claro, y el Padre usó esta situación para recordarle el dolor y a llevarle a entender que si él permitía que algo ocurriera en su corazón, iba a ser un gran líder para usarlo y traer libertad a otros. Lo que representaba su nombre también, libertad. No solamente iba a traer ese cerco de protección, sino iba a traer libertad. Iba a traer vida con la letra Nun. Vida, porque el pueblo como estaba, muerto en ese momento. No había forma de que Nehemías pudiera hacer esto solo, ¿o sí? No, necesitaba ayuda. Tenía que ser un líder que influyera en otras personas para que se cumpliera el trabajo. ¿A usted le gusta trabajar en equipo? ¿A mí?
¿sí? ¿De verdad? ¿O les gusta? No, a mí no. Ay, no, a mí déjenme solo, ¿cierto? No, miren que el trabajo en equipo es más efectivo y el líder sabe trabajar en equipo y sabe delegar. Y eso sí que es difícil. A veces uno piensa que eso es fácil y no es así. Porque es difícil delegar funciones. Primero porque crees que otras personas no van a hacer bien el trabajo. Entonces prefieres hacerlo tú. ¿Sí les ha pasado? ¿O solo me ha pasado a mí? Ay, sí, tengo 100 tareas, y llega alguien y te dice, ¿necesitas ayuda? Y uno, sí, pero no, tranquilo, yo lo puedo hacer. Así usted esté hasta aquí de estrés y de trabajo, y es porque usted piensa que nadie puede ayudarte a hacer la tarea. Y es que definitivamente eso es algo que debemos cambiar, pueblo. Tenemos que aprender a trabajar en grupo, en equipo. Tenemos que confiar más en la otra persona, porque eso es pura falta de confianza. Pensar que una persona no puede hacer la tarea bien, eso es falta de confianza. Eso es menospreciar al otro, ¿no? Pues tal vez no lo va a hacer igualito a mí, pero lo puede lograr y me puede ayudar y puede ayudarme a aliviar la carga. Si Nehemías hubiese sido egoísta, hubiera dicho, yo allá solo voy y levanto esas murallas. Uy, sí, claro. No, eso hubiera sido imposible. Entonces, un líder influye en otros. Un buen líder influye en otros para que se cumpla el trabajo y confía en la labor. Nehemías tenía esta capacidad y por eso él, en el pasar de los versículos que vamos a ir leyendo, él empieza a actuar de la manera correcta porque empieza a confiar en otros. Y nosotros, como pueblo, debemos aprender a hacer eso. Aprenda a confiar más en su hermano. Confíe en las capacidades que tiene el otro. A veces pensamos de verdad que uno es el superhéroe, Superman, pues. No, yo solamente lo puedo. Superwoman, superchica, yo solo lo puedo hacer, yo no necesito a nadie. Y eso se ve no solamente en el ministerio, sino en el hogar. Si el hogar no es un trabajo en equipo, uno se cansa y se desgasta y se estalla. Hablemos desde el orden, la limpieza, las finanzas, porque eso es un trabajo en equipo. Hay un dicho muy cierto y es que una golondrina sola no puede traer agua. Toca con la otra golondrinita, ¿cierto? Que ayude. Estoy hablando de ejemplos de que realmente cuando una sola persona trabaja arduamente, se cansa. Y espiritualmente eso es algo que estaba pasando. Y de una u otra manera, Nehemías iba a tener esta función tan importante que le iba a decir, todavía no sé con quién voy a hacer la tarea, pero voy a confiar en que los que tú me pongas, Padre, y en los que yo convoque, me van a ayudar. Por eso usted, de aquí en adelante, cuando se le delegue una función y si hay que trabajar en grupo, hágalo de la mejor manera. Confíe en el otro. Aún crea en el otro. Crea en el otro. A veces me dicen, no, pero ¿será que sí lo va a hacer bien? Y empieza, pero usted está seguro que sí lo puede hacer. Entonces él está diciendo bruto, incompetente. No, usted definitivamente no lo va a hacer. Mejor venga, yo lo hago. No, aún eso se llama humildad. Reconocer que uno no puede hacer todo. Y que hay cosas que puede que tú tengas la intención, pero no las sabes hacer. O es que todos tienen todas las capacidades. No. Yo sé hacer una cosa, pero mi esposo sabe hacer otra. Pero mis hijos saben hacer otra. Pero mis hermanos saben hacer otra. Si yo aprendo a confiar y a creer en eso, créanme que el trabajo en la obra va a crecer mucho. Pero si nos acostumbramos a que solo trabaje uno, ojo, si nos acostumbramos a que otros trabajen y yo me relajo y voy en coche, porque ese es otro punto. A veces otros no es que quieran trabajar en grupo, sino, o sea, no es que uno no quiera convocar, sino que uno convoca y no quieren trabajar. Ese es otro punto, ¿no? Están los vagos, los que les gusta ahí que hagan todo, los que van de balde, pues eso también se ve. Pero algo que debemos aprender es a ser fuertes los unos con los otros y a creer. Bueno, yo sé hacer algo, pero ¿tú qué sabes hacer? No, mira, yo sé hacer esto. Perfecto. Unamos sus fuerzas con las mías y avancemos, ¿sí? Eso rompe el egoísmo, rompe el orgullo, rompe la autosuficiencia, el pensar que usted puede solo. ¿Qué pasaría? Y pensemos, vamos a poner un ejemplo. Pensemos en una madre que le hace absolutamente todo a los hijos. Todo.
todo, que no les enseña a valerse por sí mismos, que no les enseña a cocinar, porque, ay, cuidado, coge la olla que se quema, pues déjelo que se queme, así aprende. Que no les enseña a lavar la ropa, porque usted, ay, no, venga, yo le ayudo porque usted lo hace mal. ¿Ha visto ese tipo de acciones? Esas cosas generan problemas en esa persona de que la vea incapaz, se sienta incapaz de hacer las cosas y que no se vea con el valor suficiente de poderlas ejecutar. Por eso es tan importante en los niños permitirles hacer ciertas cosas de que ayude. Entonces, mi amor, no alcanza a lavar la loza, yo le pongo un banquito y lávela, que de pronto le va a quedar jabón, le va a quedar de pronto un pedacito de arroz pegado, pero lo intentó. Y le aseguro que con el tiempo lo va a hacer mejor. Pero si usted, ay no, usted no me lave que usted me rompe, usted no me coja que me hace, entonces va a llegar el momento donde esa persona se va a volver inútil. Esa es la palabra, un inútil o una inútil. Y cuando necesite valerse por sí misma, no lo va a lograr. Entonces esos son los que nunca trabajan, nunca salen de la casa, les cuesta hacer las cosas. Y uno dice, tremendo porque el daño empieza en la casa. Bueno, hay excepciones a la regla. Están los papás que le dieron, o sea, le exigieron, pero el chino ya fue un vago, o la chica fue una vaga, también, ¿no? Pero desafortunadamente todo empieza desde el liderazgo, desde la cabeza. Si yo no le exijo, si yo no le formo, pues entonces se va a acostumbrar a que todo le hagan, a que vayan por él. Entonces son, no sé si los han escuchado, los han visto, de vaya y pregunte y haga esa vuelta. Ay, yo no sé hablar. ¿Y yo qué voy a decir? Vaya, haga una consignación al banco. ¿Y cómo se hace? Ay, no, a mí me da miedo. Y todos les da miedo hablar. Entonces, no, vaya, pregunte. Pero les da miedo hablar, les da miedo preguntar. ¿Estoy equivocada? ¿Los conocemos? Espero que aquí en la comunidad no haya ninguno de esos. No, sino que, no falta que aquí haya poquitos. Un vago. No, aquí no hay. Y si hay, va a ser libre. Claro, porque desafortunadamente eso, y vamos a ver que cuando una persona es así, retrasa también una obra. Porque no hay nada más feo que arrear, ¿cierto? Ay, vaya, pero hágale, pero muévase, es que ni siquiera hace por él mismo. Gravísimo. Nehemías, algo que tenía claro era que él no podía hacer solo el trabajo. Él tenía todas las capacidades, pero no podía hacerlo solo. Él había podido decir, yo tengo el Ruach de Adonai, yo voy y eso se va a hacer solo, ¿no? Él dijo, no, yo necesito ayuda porque, primero, esa muralla es muy grande, parece rodear Jerusalén. Segundo, el tiempo es muy corto, porque vamos a ver, y en los próximos capítulos, que el tiempo no era que cuando él fue a pedir permiso que le hubieran dicho, sí, tómese toda la temporada, no, era un tiempo bien prolongado, bien corto, perdón. Entonces, por eso él necesitaba ayuda de otras personas. Entonces, amados, de aquí en adelante, confíe en su hermano, que sea un placer trabajar en equipo, no se canse, no se queje, sino aprenda a entenderse el uno con el otro. Vea, voy a poner otro ejemplo. Es que no hay más momento de poner ejemplos de la vida real para entender mejor la escritura. Que decimos, ay, no, eso fue Nehemías allá con los muros. No, hablemos de acá. Fulanita, le toca para el Shabbat compartido, vas a cocinar con Pepe y con fulanita. Ay, no, a mí no me gusta. A mí me traga solo en la cocina porque a mí no me gusta que me metan mano en la olla. Entonces, ¿qué pasa ahí? Le hace falta trabajar en equipo. ¿Cuál es el orden? Si de pronto usted es más sabia y más docta en la cocina, amada, ¿qué es lo que debe hacer? Enseñar. Exacto. Instruya a otros, diga, mira, de pronto yo soy más ágil y yo te voy a ayudar. Pero se ponen a pelear. No, es que ¿usted cómo hace el arroz? No, yo no lo hago así. Yo primero pongo la cebolla así. No, pero es que yo lo frito primero. Ah, no, eso queda mal. Entonces, imagínense, y ahí empiezan a pelear. Casos de la vida real, ¿cierto? Eso no pasa acá. Yo nunca he escuchado eso en un Shabbat, jamás. Jamás ha pasado eso. Sí ha pasado. Desafortunadamente sí se han visto esas cosas. O, bueno, las niñas de danza, hagan una danza juntas. Ay, no, ese paso no. Ay, no, trabajen en equipo. Lleguen a un común acuerdo, ¿cierto? Ay, no, es que así ese brazo queda mal. No, ¿y por qué con pandero? No, yo quiero el manto. Y entonces, choques, ¿cierto? No, ¿estoy equivocada?
No, ¿cierto que no? No, casos de la vida real, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a aprender con Nehemías? A trabajar en equipo, a confiar, que mi hermano lo va a hacer bien también, que va a haber algún momento en donde yo voy a tener algo más prominente en ese trabajo en equipo, pero no siempre voy a ser yo. Que eso rompe el orgullo también. A veces el querer llamar la atención todo el tiempo o el ser el más sobresaliente. Eso también está mal. Unos tienen unas cosas, otros tienen otras. Y si juntamos todas las ideas, ¿qué va a pasar? Les va a salir algo muy bello, algo muy maravilloso. Continuamos con Nehemías. Los líderes deben prepararse para el trabajo difícil, porque no será nada fácil. El que tenga llamado a liderazgo, sea en un ministerio, en un trabajo, en la familia, debe entender que el liderazgo más que todo se trata de una resolución de conflictos, ¿cierto? Las cosas no son fáciles. Si usted quiere ser líder, pero quiere que todo el mundo le camine al 100 y que sean igual a usted, déjeme bajarlo de ese bus. Está equivocado. Ay, es que yo quiero que me pongan a guiar, pero que todos piensen igual que yo. Sí, claro. No, porque vas a tener diferentes tipos de personalidades, de pensamientos, de esencias, cada uno es distinto. Y un error grande de un líder es querer que todos caminen igual que uno. Eso sí que es un error, porque tal vez uno del afán de que todos corran al mismo tiempo, entonces, ¿qué tienen que ser como yo? No, no, no. Primero que sean como el Mesías. Y si su vida es íntegra, puede decir como dijo Pablo, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador del Mesías. Pero aún así, con todo y eso, ¿cuál es el punto? Llevar a otros a la par. No dejar que se relajen, pero pues exigirles, pero en la medida. Hay unos que aguantan un poquito más que otros, pues esos hay que exprimirlos un poquito más, porque al que más da, más se le demanda, ¿cierto? Y se sale lo mejor. Hay otros que si se aprieta mucho, se revienta y se estalla. Y uno dice, no, esto cae ahí de a poquito, ahí aflojándole la tuerca. Y Nehemías tuvo que entender eso porque iba a trabajar con varios tipos de personas. Entonces los líderes deben tener una gran visión. Cuando hablan de visión es proyectarse a algo futuro. Si él miraba el presente, iba a entrar algo que se llama la frustración. ¿Cuál era el presente? Que las murallas estaban destruidas y las puertas quemadas. Si hubiera quedado en ese presente, no hubiera pasado nada. Él debía tener metas claras a pesar de lo difícil. Y por eso Nehemías lo primero que hace es buscar el rostro del Eterno. Por eso dice que entra en luto, en ayuno y oración. Ahí aprendimos y lo hemos entendido. ¿Ayuno para qué? Para buscar dirección. Porque él no dijo, ay, esto es así, lloró, se lamentó, pero dijo, voy a ayunar para que Dios me quite la tristeza. No, voy a ayunar para que el Padre me guíe qué hay que hacer para ayudar a este pueblo. Nehemías buscó el rostro del Padre primeramente. No se dejó llevar por la emoción y el sentimiento inmediato, sino que actuó y reaccionó. Él no se quedó en la queja o el lamento. Ah, eso es otra cosa. Imagínense un líder llorón. ¿Cómo van a ser el resto de personas? Van a llorar. Entonces el líder, pero es que ustedes no me ayudan, pero es que ustedes no hacen. ¿Cuándo va a ser? Entonces no hagamos nada. Mal, falló como líder. Falló. Pero si el líder dice, y no se trata de que el líder sea orgulloso, sino el líder que le toca, chille para adentro. Vaya al cuarto, grite allá en la almohada, respire y siga guiando. Así el pueblo no le camine, que toca. Bueno, no se pudo, vamos a volver a intentarlo, ¿cierto? Así por dentro esté que se rompa, pero si el líder se ve todo triste también, no, se quemaron las puertas, entonces no hay nada que hacer, no, quedémonos llorando. No, Nehemías dijo, no, así yo esté sufriendo, porque él sufrió y le dolió, yo no puedo demostrarle esa debilidad al pueblo. No por orgullo, sino para darles fuerza. Muchas veces uno tiene que hacerse fuerte para hacer fuerte a otros. ¿Sí ha pasado? ¿Qué pasaría si en un hogar el esposo se queda sin trabajo? Y la esposa no trabaja tampoco. Imagínense esa situación. Y tienen hijos. Y si llega el esposo, no, mi amor, me echaron. Vamos a morirnos de hambre. Entonces la esposa, claro, va a entrar en, ¿cómo así? No, y los niños. Y entonces se empiezan a desesperar. Pero si el varón es un hombre del Eterno y confía en el Adonai, que va a decir, bueno, mi amor, pues imagínese que me pasaron la carta de renuncia. Pero tranquila, mi amor,
ya tengo un plan B, voy a hacer esto, esto y esto, y necesito tu ayuda, vamos a trabajar en equipo y vamos a salir de esto. Qué diferente, ¿cierto? Muy diferente. Si el hombre que es el sacerdote, si el varón no da fuerza en un hogar, ese hogar se cae. Cuando la mujer es la que da la fuerza en un hogar, están invertidos los roles. No quiere decir que por ser mujeres seamos débiles, no. Pero es que el orden bíblico del Eterno es que el varón siempre sea esa cabeza fuerte en medio de un hogar. Si el varón está fuerte, así esté que se quiebre, él aguanta. Y miren que a mí me nace compartirles algo muy bonito que ocurrió cuando pasé por el proceso de la pérdida de mis bebés. Y era algo muy fuerte, y yo pude, lo que les estoy enseñando lo pude vivir con mi esposo. Porque perder a un hijo no es fácil. Y claro, eso uno, como Nehemías, entramos en luto, lloramos, eso fue muy duro. Pero yo veía que mi esposo no lloraba. Y hubo un momento donde yo le pregunté, le dije, ¿es que a ti no te duele? Usted no quería los bebés, ¿no es cierto? Uno pregunta. Y él me decía, no, a mí me duele, mi amor. Pero es que si yo me derrumbo, su merced se me cae. Así me dijo él. Y era así. La última vez que fue antes de mi bendición, de mi Anita, cuando perdí a mi bebé, que fue tan duro, porque esa de las 4, esa fue la más dura, fue la más dura. Yo recuerdo que yo estaba en la habitación y creo que Camilo fue testigo de ese día porque eso fue muy bonito. Vivíamos en una casa todos y él estaba en la otra habitación orando. Y yo en la otra habitación, ¿qué estaba haciendo, Cami? Gritando del dolor. Y eso era impresionante porque no sé cómo expresarles ese dolor tan duro que yo sentía en ese momento físico, porque también era un dolor físico, y lo que sentía mi alma. Y yo me acuerdo que ese día lo que mi esposo hacía era, él tuvo que cogerme como una bebé en brazos y arrullarme y darme fuerza. Pero yo nunca vi que él se derrumbara. Cuando yo después le pregunté, yo le dije, ¿y es que a ti no te duele? Y él dijo, claro que sí. Y no sabes cuánto me duele, porque te amo. Y me duele verte sufrir. Pero pues, tengo que ser fuerte por ti. Si no hubiese sido así, créanme que yo no me paro de esa situación. Y yo soy honesta y se los comparto así. Dios tuvo que poner a mi esposo fuerte para que yo pudiese aprender a ser fuerte en esa situación. Si José se hubiera puesto a llorar conmigo a la par, no, vamos a quedar estériles. ¿Dónde están las promesas del Eterno? Porque habían promesas, claro, y uno empieza, ¿y entonces qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, o sea, la mente es muy rápida. Pero el Padre fue tan bueno que le dio la fuerza, fue a Él en ese momento, para ayudarme a levantar. Y uno dice, gracias, Padre. Gracias porque si Él no hubiese sido un buen líder en ese momento, se acaba la construcción, espiritualmente hablando, de nuestro hogar. Y no hubiéramos podido ver lo que hoy día estamos viendo. Ahora, no solamente el varón es fuerza y es una guía y es un buen líder. Nosotras como esposas también en muchas ocasiones lo somos. Y otro ejemplo que les puedo contar también por testimonio fue también cuando recién llegamos a Paipa. Llegar no es nada fácil, nada fácil. Porque claro, no conoces a nadie, la situación es compleja. Mi esposo, desde que yo lo conozco, él siempre ha trabajado, siempre. Él siempre ha proveído y yo también, gracias al Eterno, siempre he sido proveedora también de mi hogar. En ese momento llegamos los dos aquí a Paipa y quedamos así. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? No, pues buscar trabajo. Y camine, y yo recuerdo que él caminaba, se caminó hasta Duitama y nada, y no conseguía trabajo. Y por misericordia del Padre me bendijo primero a mí. Conseguí primero trabajo yo. Y algo que él le dolía era no poder, venga yo aporto, así sea para una cubeta de huevos, nada. Y en ese momento decayó el semblante de él porque se sentía mal, porque claro, como si estuviera, voy a decirlo así, como si fuera pues el mantenido y yo era la que hacía todo, pero no era así. ¿Cuál fue la sabiduría que el Padre me dio en ese momento? Tranquilo. Ahorita yo estoy proveyendo por misericordia, es el Padre a través de mí, pero va a llegar el momento donde otra vez vamos a estar a la par. Y le di la fuerza a él. Si yo hubiese sido una mujer necia, ¿qué hubiera hecho?
muévalo, hermano, pero usted sí se pasa, ¿no? Ay, claro, se acostumbró a que yo hiciera todo, ¿cierto? O lo hubiera humillado, lo hubiera maltratado por eso, y entonces hubiera cometido un gran error también ahí, pero no, simplemente, tranquilo, no se desespere, no se afane, y para él algo difícil era hacer esto. Y como la que tenía en ese momento era yo, que le tocaba, amor, es que voy a ir allí a llevar unas hojas de vida, ¿me prestas para sacar unas impresiones? Eso era duro para él como hombre, ¿o no, hombres? ¿Si es duro? ¿Es duro hacer así? Muy duro. Es duro. Pero el padre que hizo, le formó a él el ser humilde y también aprender a recibir y a esperar en el eterno y en mí a ser una mujer sabia y a administrar bien lo poco que llegaba, pero también a nunca menospreciar. Y yo con todo el amor decía, tranquilo, no se preocupe, tome. Y el padre bendecía. Ya cuando el padre le dio a él el trabajo, pues ya las cosas cambiaron. Entonces, si ven que el trabajo en equipo es hermoso, y no hay nada más bonito que aplicar la palabra a nuestro diario, a la actualidad, porque a veces nos quedamos solo ahí en las murallas. Pobrecito Israel, pobrecito Jerusalén. No, miremos nosotros, nuestra condición, cómo debemos actuar. Nehemías no se quedó en la queja o en el lamento. Él actuó. Van a haber momentos en nuestra vida donde usted y yo tenemos que actuar inmediatamente, por más duro que sea la situación. Lloramos, nos lamentamos, pero ¿qué toca hacer? Listo, ¿qué hay que hacer? Seguimos. ¿Está dura la situación? Sí, me quedé solo, me quedé sola, me quedé sin trabajo, pasó algo en el ministerio, pasó algo en mi vida, pero me levanto y sigo. Porque si yo no me levanto y no sigo, me voy a acabar y me voy a destruir. Vamos a ver la oración de Nehemías. ¿Cuál fue? Vamos a leer versículo del 5 al 7 por ahora y dice: y dije, empieza el versículo 5, después de que ayunó, ¿cierto? Varios días, ayunó, oró, y versículo 5 dice, y dije, oh Adonai, Elohim del cielo, Elohim grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Vamos a parar ahí. Miren esa oración tan tremenda. Y vamos a ver que la oración en medio de un liderazgo es fundamental. Un liderazgo sin oración se acaba. Un hogar sin oración se acaba. Un ministerio sin oración se acaba. Unos hijos que no tengan la cobertura de los padres en oración se pueden acabar. Una esposa que no ore por su esposo se acaba. Un esposo que no ore por la esposa se acaba. Conclusión, la oración es eficaz, es fuerte. La oración tiene poder. La oración es esencial y fundamental para el liderazgo. Parece que Nehemías, según lo que vamos a leer acá y lo que vamos a ver en el capítulo 2, en la próxima enseñanza, al parecer, Nehemías oró 4 meses antes de ejecutar algo. ¿Cuánto tiempo duró orando? 4 meses. Antes de ir y presentarse ante el rey y decirle, ¿me deja ir a Jerusalén a construir las murallas? 4 meses duró orando para hacer la labor. Más adelante, cuando la labor de reconstruir los muros comienza, dice que solamente les conlleva 52 días en terminar el trabajo. ¿Cuántos son 52 días? Como... 1 mes y 22 días. Un mes, gracias. 1 mes y medio. 52 días, 1 mes y medio, que duró el proyecto. ¿Y cuánto tiempo oró? 4 meses. Y a veces uno dice, ¿yo por qué voy a orar tanto para que pase algo en un día? La oración tiene poder, es eficaz, es fundamental, pero usted no se puede cansar de orar. Pero mire que con la oración va una acción, porque Nehemías oró, pero actuó. Isaías 40:31 dice, Isaías 40:31 dice, en cambio, los que confían en el Adonai encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. ¿Sabe? Eso pasa cuando tú oras. El Padre renueva nuestras fuerzas. El Padre nos da aliento nuevamente. El Padre nos da fuerza. Nehemías busca en humildad al Eterno y vamos a ver 3 puntos de esa oración fundamentales. Lo primero que él hace es reconocer quién es Adonai. Cuando él dice, oh Padre Elohim del cielo, de la tierra, grande eres tú y temible que cumples tu pacto de amor. Hay que estar reconociendo que él es Elohim poderoso. Es lo primero que debemos aún entender cuando estamos orando. Aquí nos están dando una base de oración. Lo segundo que hace Nehemías es pide que por favor su oración sea escuchada. O sea que él depende del Creador. Cuando él dice, escucha mi oración, ven el versículo 6. Creo que en otra versión, Cami, por favor, lees el versículo 6 en la tuya. Dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Dice, inclina tu oído y abre tus ojos. ¿El Padre nos ve? Claro que sí. Él es Ruach, pero esto es un antropomorfismo. No tiene ojos, pero Él nos ve cuando estamos orando. ¿Qué ve? La intención de tu oración. A veces de las 10 oraciones que usted hace, no todas son escuchadas. ¿Por qué? Por la intención de su corazón. Si su oración es egoísta, si su oración es para sobresalir, si su oración es con orgullo, si su oración es con humildad, no espere que el Padre incline su oído y lo mire. Que el Padre diga, voy a tomarme el momento, la tarea de escucharlo. Entonces, primero, ¿qué hace Nehemías en la oración? Reconoce quién es el Creador. Porque dice que es grande, poderoso, que cumple su pacto, o sea que es un Elohim fuerte. Segundo dice, que pide que por favor su oración sea escuchada, porque depende totalmente del Creador. Usted cuando ora si le dice eso al Padre, Padre, por favor escúchame, por misericordia. Nosotros no somos nadie para exigirle al Creador que nos escuche, pero si en humildad le pedimos que por favor nos escuche por misericordia, y si la intención es correcta, el Padre lo va a hacer. Tercer punto que vemos de la oración de Nehemías, confiesa sus pecados, pero este punto es maravilloso, no solo los propios, sino los del pueblo. Y este punto es muy importante, y ahí se ve la esencia del carácter de Nehemías, la compasión y la misericordia, lo que aprendíamos al inicio. ¿Nehemías había pecado? No. De hecho, él fue llevado inocente allá a Babilonia. De hecho, fue un hombre que a pesar de todos esos años que estuvo allá, nunca se contaminó. Servía en el palacio del rey, pero su esencia permanecía intacta. Recordemos que era un hombre que tenía el carácter del espíritu de Adonai. Y entonces él dijo, Padre, perdónalos a ellos, porque yo sí soy recto delante de ti. Ellos son los pecadores. No, él dice, perdóname a mí y a mi pueblo, porque todos nosotros hemos pecado. Él está recordando aún los pecados de atrás, porque mire que él dice, hemos desobedecido tus mandatos, tus decretos y tus ordenanzas dadas a tu siervo Moisés. Él está pidiendo perdón por pecados de hace cuántas generaciones. ¿Usted ha hecho eso? En medio de la oración, ¿usted ha pedido perdón por los pecados de sus generaciones? Porque a veces nosotros somos muy ligeros para juzgar, decimos, uy, es que mi papá sí era así, uy, es que mi mamá, es que mi abuelo. Bueno, ¿por qué no pide perdón por ellos? Usted que tiene el entendimiento, ¿por qué no pide perdón por eso? Padre, yo vengo de una familia, tal vez tengo iniquidades, tal vez hay iniquidades en el área sexual, hay adulterio, hay fornicación, hay raíces de homosexualismo, hay raíces de lesbianismo. Padre, hay miseria, hay ruina, hay engaño, hay mentira, tal vez en mi familia hubo muerte, todas las cosas que podemos analizar en nuestro árbol genealógico, cuando uno echa la película para atrás. ¿Y usted qué hace con eso? ¿Quejarse? Uy, no, es que yo soy así porque es que mi papá era así. Si usted se va a seguir justificando por lo que sus antepasados eran, entonces no ha conocido realmente al Mesías. Porque lo que hace un siervo del Eterno es lo que hizo Nehemías, reconocer de dónde él venía. De pronto él sí era recto y era íntegro,
y lo fue, pero de pronto su familia no, su pasado no. Entonces uno, ¿qué debe hacer? No decir, Padre, es que yo me comporto así porque es que tú sabes de dónde vengo yo, es que tú sabes, tú me conoces. Cambie ese lenguaje cuando usted se acerca al Creador y ora, porque a veces aún, no solamente al Padre, sino cuando los siervos lo corrigen. Fulano, ¿usted por qué es así? Ay, usted me conoce cómo soy yo. Uy, ojo, le falta humildad y le falta reconocer su condición. ¿Qué hay que decir? Sí, perdón, no disculpas. Porque también a veces, ay, me disculpa, no, perdóneme. Perdón, sí, yo soy así, pero voy a cambiar. Y Nehemías, ¿qué dijo? Sí, Padre, perdóname. No solamente a mí, sino a todos mis antepasados. Miren que en la oración de Nehemías, nunca vi eso, me analizaba mucho. O sea, en la oración de él no fue, Padre, por favor, mira a los pobrecitos allá cómo están sufriendo. Porque Nehemías sabía que si el pueblo estaba así, era porque se lo merecía. Lo que hemos aprendido en Jeremías. ¿Qué dice Jeremías? Todo lo que hemos aprendido hasta el último capítulo que hemos estudiado, que el pueblo iba a recibir su propio merecido. Por eso el Padre le decía a Jeremías, ya no ores más por ellos, porque esto va a pasar cuando sean deportados a Babilonia. ¡Pum! Fueron deportados a Babilonia, mire todos los años que pasaron, llegó el tiempo de Nehemías, y Nehemías que dijo, si el pueblo está así muriéndose, si está en muerte espiritual y muerte física y las murallas están así, es porque ellos se lo merecían. Porque nosotros pecamos, porque nos olvidamos del Eterno. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Esdras? La carta que decía, es que tenemos registros de que ellos se portaron muy mal, eran un pueblo muy rebelde. Y así es Satanás, siempre te va a recordar el pasado. ¿Pero qué hay que hacer con ese pasado? ¿Me lamento? ¿O qué hago? Digo, pues sí, yo vengo de las peores familias. Mis antepasados fueron los peores, pero pues es lo que hay. ¿Qué hay que hacer con eso? Levantarme y cambiar la historia. Y lo primero que hay que hacer es tomar una decisión, pero también orar por ellos. Padre, perdóname, tal vez yo no fui el que adulteré, porque usted dirá, pero es que yo nunca adulteré, yo nunca forniqué, yo nunca hice nada de eso. Eso hace parte del tikkun, aún de muchas cosas que ahorita en Yom Kippur va a ocurrir. A veces usted tiene que reparar cosas de raíces de un pasado que usted no es que a veces usted de pronto dice, es que yo no sé por qué soy así. Son raíces de un pasado. ¿Y qué hay que hacer? Reparar eso, no se queje. Haga, tome la decisión y cambie. Sí, Padre, a mí me cuesta dar amor, porque tal vez a mí no me dieron amor, pero no me voy a quejar lamentándome que mi mamá me dio rego, que me rompieron palos de escoba, que me dieron, que me azotaron, que me abandonaron, que es que a mí me trataban mal, me humillaban. No, no se lamente por eso. Diga, sí, a mí me dieron duro, pero es que hoy día conocemos al Mesías. Entonces esa es una diferencia muy grande, ¿sabe? Esto me recuerda, recién yo empecé con el camino del Padre y el Roe me estaba formando a mí en la Torá y en muchas cosas. Él fue mi maestro en las cuestiones de mi padre. Y una vez en donde él no solamente me corregía en los estudios, ¿no? Porque no era solo la letra, sino en mi carácter. Y una vez donde él me dijo, ¿a ti por qué te cuesta dar tanto amor? ¿Tú por qué eres tan parchuda? Esa fue la palabra que usó. Con las personas, ¿tú por qué eres así? Y yo decía, no, yo no soy así, no, es que así soy yo. Esa es mi forma de ser, es que a mí no me gusta ser melosa. Y esa era mi respuesta, ¿no? Yo pensaba que el amor era ser meloso y dar picos y abrazos, y no, eso va más allá. Y entonces yo me justificaba, y él me decía, no, usted tiene que cambiar. Usted tiene que aprender a dar amor. Y se sale la intención de mi corazón y digo, pero yo ¿cómo voy a dar amor si a mí nunca me dieron amor? Y él, y entonces, ¿dónde está Yeshua en su vida? Porque luego él no es amor. ¿Él no la amó a usted primero? No, pues con eso se derribaron todos mis argumentos egoístas y bobos. Porque es verdad. De pronto tú vienes de un hogar malo, de pronto te tocó duro, le azotaron, o sea, Pablo Remalas, podría decirse, pobrecito, todo lo malo le pasó a usted. Pero es que hay un antes y hay un después. Y después del Mesías, todo es restaurado. Entonces, yo no puedo dar amor porque a mí no me dieron amor. Eso es válido para los de afuera. Pero para nosotros, yo puedo dar amor porque tal vez humanamente nadie me amó. Un ejemplo. Pero Yeshua vino y me amó, y el amor de él es mayor que el amor de los hombres. Entonces lo puedo vencer y lo puedo hacer.
Ay, es que a mí no me gusta ser generoso porque mi papá era reamarrado, por ejemplo. Bueno, pero el Padre, ¿qué dice? Que nos dio abundantemente sin reproche. Entonces, si Él lo hizo por nosotros, no entregó a su Hijo, no hizo todo por nosotros, ¿por qué no hacerlo nosotros? Entonces, miren que esto nos enseña tanto, amados, el dejar de ser egoístas y el dejar de seguir pensando y lamentándonos por lo que nos pasó, por lo que no tuvimos. Es que yo andaba con los zapaticos rotos, sierva Mafecita, usted viera. Bueno, eso ya es un pasado. Somos nuevas criaturas en Yeshua, ¿o no? Amén. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, ¿qué sí hay que hacer? La oración de Nehemías. Padre, perdona mis generaciones. Perdóname, Padre. Perdona, Padre, a mi papá, perdona a mi mamá, perdóname porque hubo, y con nombre propio. Oraciones con entendimiento, oraciones con claridad. Padre, en mi familia hubo esto. Tal vez yo no lo hice, pero ellos sí, Padre. Pero hoy tomo ese pecado como si fuera mío y te pido perdón. Eso hizo Nehemías. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Nehemías no había pecado, pero su familia sí, y adoptó ese pecado como propio. Aprendemos mucho de la oración de Nehemías. ¿Debemos empezarlas a aplicar en nuestra vida? Claro que sí, para que sean oraciones eficaces y de propósito. Versículo del 8 al 10. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Vamos a detenernos ahí. Otro punto de la oración de Nehemías, tan hermosa, es recurrir a las promesas del Eterno. Y mire que Nehemías recurrió, y les voy a dar los textos para que ustedes lo lean en su casa. Levítico 26 y Deuteronomio 30. Eso fue lo que él dijo en ese momento. Dijo, Padre, yo sé que tu palabra dice que si nos alejamos de ti, tú te alejarás de nosotros. Y nos ibas a desterrar por causa de volver nuestra mirada a las naciones vecinas. Levítico 26 y Deuteronomio 30. Pero también dice, pero Padre, yo sé que si nos volvemos a ti, ¿cómo se llama eso? Teshuvah. Si retornamos a ti, Padre, tú nos vas a volver a traer al lugar que elegiste para nosotros, que era la tierra prometida, Jerusalén en ese momento. ¿El Padre lo iba a hacer? El Padre lo iba a hacer, y de hecho lo hizo, porque el Padre es un Elohim de misericordia y amor. Pero mire lo que tuvo que recordar Nehemías. Digo, Padre, hemos pecado, claro, porque tú nos dijiste en tu palabra que, acordémonos de lo que dice aún, bendiciones y maldiciones por la obediencia, Deuteronomio 28, que si yo me aparto de ti, mira todo lo que nos iba a pasar, y el pueblo le pasó todo eso, todas las maldiciones de Deuteronomio 28, las alcanzaron. ¿Por qué? Porque se volvieron tras sus ídolos, porque se quisieron asimilar a las otras naciones, bueno, todo lo que hemos aprendido. Pero también él le recordó, él le dijo, Padre, pero acuérdate que tú también me dijiste que en tu palabra, que si el pueblo retornaba a ti, tú ibas a tener misericordia y compasión y nos ibas a devolver al lugar. Y el Padre lo hizo. Suplicar por las promesas del Eterno hará que nuestra oración sea más efectiva. Eso derriba el argumento de pronto que usted ha dicho de, es que yo no sé orar. ¿Lo ha dicho en algún momento? ¿Sí? ¿Y yo cómo oro? Pero es que yo no sé orar. Y orar no es repetir y repetir como loritos, sino a veces puede ser una oración más corta, tal vez de pronto que 2, 3 horas repita como loros, pronto es una oración más corta pero eficaz. No estoy diciendo que hagan oraciones de 5 minutos, no. Estoy colocando un ejemplo de que a veces no es el tiempo, sino es la calidad. Y lo que tú le digas al Padre con la intención y el corazón correcto. ¿Sí? Nehemías lo hizo de la mejor manera. Él lo hizo de la mejor manera. Y él oró con tanto fervor y con el corazón
dispuesto y con la intención correcta que el padre en el tiempo le iba a responder. ¿Cuánto tiempo duró orando? 4 meses. Eso no fue una respuesta de que de una vez llegó el padre y le contestó. En el caso de Nehemías no fue así. Vemos otros siervos en la escritura que sí eran respuestas inmediatas, pero en el caso de Nehemías no fue así. Tuvo que seguir recordándole al padre las promesas. Padre, acuérdate de tu pueblo. Acuérdate de lo que tú me has dicho, pero no como hoy día hacen los irreverentes del evangelio, ¿no? Que tu palabra dice y yo te exijo. No, con reverencia, con amor. Padre, por misericordia tú me entregaste esto. En tu tiempo, Padre, pero acuérdate, no te olvides de lo que tú me has dicho, papá. No me dejes morir, no dejes que mis ojos se apaguen sin yo ver tu promesa cumplida. Ahora, Padre, si esa promesa no la voy a ver yo, que la vean mis generaciones. Eso se llama no ser egoísta, también en medio de la oración. ¿La promesa va de la mano con el cumplimiento de los mandamientos? Claro, porque mire que Nehemías recordó la promesa, pero ¿qué dijo? Volvernos a ti para obedecer tus mandatos, tus decretos y tus ordenanzas. O sea que el ir a reconstruir las murallas no era simplemente un acto de una construcción en lo físico, sino era un acto de que se reconstruyera el alma y la condición espiritual de ese pueblo. ¿Y cómo se iban a reconstruir? Si no era volviendo a la Torá, volviendo a los mandamientos. Y terminamos con el versículo 11, del capítulo 1. Versículo 11 dice, oh Adonai, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y que hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Nehemías ora por segunda vez y le pide al padre que escuche la oración. La segunda vez que le dice, Padre, por favor, escucha. Pero mire que no solamente la de él, definitivamente egoísta no era Nehemías. Por ningún lado le vemos esa raíz. Porque dice, Padre, escucha también las oraciones de aquellos que invocan su nombre, tu nombre. Y nosotros aquí invocamos el nombre de Adonai. Amén. Amén. Así es. Por misericordia el Padre nos va a escuchar si tenemos la intención correcta. Amén. Y mire lo que dice. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Lee el conciso Beckham, por favor, del último versículo, del 11. Dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Gracia delante de aquel varón. De las letras del nombre de Nehemías, de las 5 letras con la gematría, o sea, con la suma de cada valor numérico, que era 113, ese era el valor numérico de la sumatoria de las 5 letras, y sumar 1 más 1 más 3 da 5, y volví a dar la letra G, gracia otra vez. O sea, él tenía el rúa, pero el Padre le iba a dar una gracia tan impresionante y un favor a este hombre que cuando se acercara ante Artajerjes, el hombre le iba a decir, ve, y lo vamos a ver en el próximo capítulo, en la próxima enseñanza, para que no se la pierdan, ¿cierto? Por el mismo canal, a la misma hora. Entonces, Nehemías pide gracia y favor, y es algo que debemos pedir siempre, para todo lo que emprendamos. Padre, dame gracia, dame favor, porque a veces uno dice, es que yo no sé, como que yo le caigo mal a la gente. No sé si usted ha pensado eso. Es que, como yo no sé, es que como que me miran feo. Yo no sé qué pasa, qué tengo yo. Que hay que pedirle al Padre gracia y favor. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos tenga éxito. Y éxito no se trata de aplausos, sino que lo que se ejecute en ese momento sea favorable. Que el Padre pueda cumplir ese propósito en ese momento. Y mire lo que dice, pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Aún oró por un pagano, porque era el rey de Babilonia. Dijo, Padre, que ese hombre, en ese momento, cuando yo me acerque ante él, halle gracia. Esther también pidió por gracia, ¿se acuerdan lo que ella iba a hacer? Y no fue una gracia egoísta, porque ella, Amán, iba a destruir al pueblo en ese momento. Ella convoca a sus doncellas un ayuno por 3 días. No por ella, sino para el favor de todo el pueblo
hebreo en ese momento, en este caso la casa de Judá, los de la casa de Judá. Y ella dice que en la oración dice, y me presentaré ante el rey y que halle gracia delante de él. Y si tengo que morir, pues que perezca, pero voy a hacerlo, pero no en mis fuerzas. Porque ella tenía que hallar gracia. Primero porque la reina, a pesar de que era la reina, no podía ir a presentarse ante su rey cuando se le diera su gana. Tenía que ser llamada. El rey podía pasar meses sin llamarla. Y como en ese entonces habían concubinas, imagínense esa parte tan fea, ¿no? O sea, saber que yo era la esposa, pero él podía estar con otras. Y que él me llamaba cuando quisiera. Y en ese momento ella, cuando irrumpe el palacio y entra ahí y habla, pero no iba ella, sino ¿quién iba delante de ella? Adonai. El Ruach de Yahweh, la Hei, la gracia, la ventana abierta en ese momento para que hubiese hallado gracia. Nehemías hizo exactamente lo mismo. Y vamos a ver que en todos los capítulos no solamente hubo gracia cuando él hablaba personalmente, sino en las cartas que enviaba, porque había mucha correspondencia en ese momento. Y todo tenía la gracia y el embellecimiento, o sea, tenía el sello del Ruach de Yahweh, de Yud Hei Vav Hei, ahí, el sello del Eterno. ¿Qué debemos pedir nosotros en este tiempo, amados? Gracia. Gracia en el trabajo, que decimos, ay, no, solamente en el ministerio. ¿Será que no necesitamos gracia en el lugar donde trabajamos? Claro. Padre, dame gracia con mis clientes, dame gracia con mi jefe, dame gracia para que vengan más clientes, ¿cierto? Ayúdame, Padre, para los que son independientes, gracia para que se venda todo lo que yo hago, gracia, Padre, cuando yo me presento, y cuanto más en el ministerio también, ¿cierto? Padre, dame gracia con mis hermanos, dame gracia con mis hijos, con mi esposo. Mire que toca orar por gracia en todo momento, ¿exacto? Y mire que esa gracia es ese favor inmerecido, pero también es, no es lo que nos vende la religión, ¿no? De que es, haga lo que quiera, que ya Yeshua pagó. No, sino es, Padre, que tu sello divino esté en mi vida, para que cuando yo hable o para cuando me vean, te vean a ti. Amén. Y eso es algo que debemos pedir. La oración de Nehemías mostraba una clara acción de ejecución. Su oración no fue, Dios, haz que todo se arregle. Padre, apareja. A veces oramos así, Señor, aparéjame un trabajo, aparéjame algo, aparéjame una esposa. No. ¿Qué hay que hacer? Salga y busque. Bueno, lo de las esposas no es que haya buscado esposa afuera, ¿no? Ah, bueno. Pilas, Andrés. No, no es de... No. Una filistea incircuncisa, no. Una esposa, pilas. O no, pilas, ¿no? No. Pero de trabajo sí, de cosas así, ¿no? Porque, Señor, ayúdame, Padre. O sea, a veces nuestras oraciones son un poco torpes. Sí. Perdóname la palabra. A veces somos torpes para orar. Señor, por favor, apareja las cosas. Por favor, ayúdame. No, la oración de Nehemías fue, úsame para ir a arreglar ese problema. Mire esa oración tan... Y él sabía lo que se iba a enfrentar, no es que ya sabía lo que le había pasado a Esdras. Y él iba a retomar esa tarea. Era una oración muy osada, pero con amor, porque él sabía que él podía hacerlo. Entonces, de aquí en adelante, usted no ore, Padre, si tú quieres, no sé, pues, aparéjame, pues estoy pasando necesidad, pero pues, aparéjame, yo estoy aquí en mi casa orando y muriéndose de hambre, por ejemplo. Señor, dame la gracia para ir y ejecutar tu obra. Señor, no tengo trabajo. Dame la gracia para que cuando yo salga y entregue estas hojas de vida, Padre, no me vean a mí, sino te vean a ti. Así de que la oración cambie. Y no, Padre, pues mira a ver si yo voy a esperar que me llamen, Padre. Si me llaman, es una señal tuya. Ay, no, sí, Gedeón. No. Es tiempo de pedir por la gracia y la misericordia y el favor del Eterno. Para hacer todo lo que nos toca hacer. Porque es que sí que tenemos que hacer hartas tareas. Y para eso necesitamos de la gracia y el favor. Así que la oración es con acciones. Úsame para arreglar ese problema. Padre, aquí estoy. He pecado, pero ayúdame, Eterno, a que este pueblo vuelva al lugar donde tú le prometiste. Y miren que él en ese momento no sabía en qué momento iba a ser, pero ya le había dicho al Padre, Padre, que cuando yo me presente ante ese hombre, él me dé lo que tú sabes que yo necesito.
¿Qué necesitaba? Permisos, recursos, necesitaba muchas cosas. Gente, tiempo, porque imagínense, era como pedir una licencia no remunerada. O sea, yo soy tu copero, pero necesito tiempo. Me voy a ausentar de mis labores por amor a mi pueblo. Necesitaba gracia. Hubiera ido en su carne, el rey le mete su espada y dice, vea hermano, se me va. Como lo que hubiera pasado también con Esther. Seguimos aprendiendo entonces de Nehemías. Amén. Amén. Entonces, la idea es continuar con el estudio, porque mire que ahí quedamos iniciados. Cuando dice, en esos días yo era el copero. Bueno, ¿y qué pasó? No se pierda la próxima enseñanza del capítulo 2 de Nehemías. Y que el Padre Eterno les bendiga a todos. Amén. Amén.